Bien, en esta breve clase, en esta breve introducción a una época importante en la que estamos viviendo, que es la época adolescente actual, es una época complicada, es una época difícil porque se vive o viven nuestros adolescentes bombardeados con una serie de estímulos en todas direcciones, muchas veces en una pérdida de identidad importante, donde no sabemos muy bien quiénes son. Vamos a acercarnos a esta época, que ya de por sí es una época difícil, de cambios en muchos sentidos, en relación a las adicciones, ¿sí? En relación a las adicciones, ¿vale? Así que, sin más prelación, vamos a tratar de superar las adicciones o comprender las adicciones, especialmente donde están naciendo o se están consumando, que es en esta edad. En esta edad se están potenciando, por decirlo de alguna manera, y más adelante quizá se lleguen a cabo, aunque ya existen adicciones incluso infantiles. Bueno, Varón de Montesquieu nos decía: la libertad consiste en poder hacer lo que se debe desear y en no ser forzados a hacer lo que no queremos. En cierto modo, bueno, ¿qué sería lo que debemos querer o lo que se debe desear o no? Sería relativo, pero en cualquier caso no podemos ser forzados a nada. En una adicción somos forzados, ¿no? Somos forzados a infinidad de situaciones. Los objetivos de la sensibilización están ahí, ¿no? A la orden del día, tanto en la violencia como en las iglesias, los jóvenes, en la sociedad, ¿no? En la parte del hogar, la metafísica de quién soy, a quién le tengo miedo, qué espero. En cierto modo hay una especie de dificultad en el adolescente a la hora de convivir, a la hora de vivir en un mundo adictivo o un mundo en el que tiene que definir conceptos, todo el mundo lo hace, resulta que me dicen que es malo, pero entonces ¿por qué está prohibido la venta ilegal a menores de 16 años, pero aquí todo el mundo bebe y tiene menos que yo, etcétera? Una serie de ideas que hay que empezar por definir, ¿vale? ¿Qué es una, digamos, una adicción, ¿no? o digamos unas características de la adicción, un estado, en caso de drogas, ¿no? Ahora hablaremos también en caso de que no hay sustancias exógenas introducidas en el organismo, pero en general es un estado de intoxicación crónica y periódica originada por el consumo repetido de una droga, bien sea natural o sintética, y que se caracteriza, entre otras muchas razones, por una compulsión, una tendencia, una dependencia. Las consecuencias son perjudiciales para el individuo y para la sociedad. Es decir, eso es una manera de definir la adicción, ¿no? Hay otras muchas, pero la adicción en general tiene estas pautas. Es diagnosticable y diagnosticada, no es opinable. ¿De acuerdo? Puedo tener, no sé si soy adicto o no, o tengo problemas o no, pero cuando hay una adicción se diagnostica, ¿de acuerdo? Puede haber adicciones a las drogas, por supuesto, a lo largo de la época, de todas las épocas se han intentado y se hacen continuamente esfuerzos por atenuar o por solventar este tipo de problemáticas, pero ahora hay adicciones también a comportamientos que se llaman comportamentales, que no tienen nada que ver con drogas, aunque se suelen consumir, ¿de acuerdo? Los avances científicos han revolucionado nuestros puntos de vista sobre ese abuso y la adicción de las drogas y nos llevan a una comprensión diferente. Ya en el siglo XIX, cuando realmente no se tenían nociones de médicas en nada, era una época de absoluta oscuridad, una autora, Ellen Harmon White, escribía esto sobre los narcóticos y las drogas, gran variedad de sustancias que, aunque empleadas como alimento y bebida, irritan el organismo, envenenan la sangre y excitan los nervios. Recordad que en esta época, pues el tabaco era recomendado para la tos, el jarabe de cocaína, también la morfina, eran totalmente legales, incluso recetados o promocionados como elementos para la salud. Pero
cualquier sustancia ha modificado nuestra conducta, no tiene por qué ser ni mala ni buena, sino útil, necesaria o no. Es el uso, el abuso y la dependencia lo que nos llama la atención, ¿no? ¿Vale? Pero no vamos a definir que las drogas son malas, porque se consumen, y ni siquiera si son buenas o no. Los medicamentos son drogas, la sociedad americana está hipermedicada, y a veces los medicamentos son meramente el fármaco del veneno griego, pues son venenos. Pero lo que nos interesa no es tanto si es bueno o malo, sino si hay una dependencia, un abuso o no en mí, ¿de acuerdo? Hay otras adicciones que no tienen que ver con la sustancia, pero que también producen, en este caso, son diferentes síntomas y muy parecidos, pero diferentes consecuencias. La hipersexualidad, la oniomanía, adicciones a las compras, son más bien trastornos. Se les llama adicciones, aunque usan los mismos circuitos cerebrales, pero no tiene nada que ver ni en la forma de vivirlo, aunque son realmente problemas serios, problemas de verdad. Los elementos esenciales que tenemos que tener claro, y que sobre todo los padres, pero también los colegios, es que, y las iglesias, ¿no?, en caso de los creyentes o para los creyentes, es que no es un vicio, sino una enfermedad, y ni siquiera una enfermedad. También podríamos discutir, es más fácil discutir si es una enfermedad o no, que si es un vicio o no, ¿de acuerdo? Pero sobre todo es crónica y progresiva. Crónica y progresiva quiere decir que se mantenga uno abstinente o no, ese desarrollo cerebral de sensibilización con la sustancia o con el comportamiento adictivo se va a desarrollar, ¿de acuerdo? Se va lo queramos o no, a desarrollar, a avanzar, a evolucionar. La fuerza de la voluntad, en estos casos, luchar contra este tipo de situaciones es un grave error, y querernos poder. A veces lo que hemos visto es que hemos sucumbido ante personas muy buenas, de muy buen corazón, que realmente no quieren vivir lo que están viviendo, ni se lo merecen, ni ellos ni sus familias, y parece ser que no pueden conseguirlo, no pueden superarlo. Es un proceso o es un evento, ¿no? Bueno, pues cualquier adicción no es un evento, sino que se procesa, y además no se procesa intelectualmente. No es un proceso que digas, bueno, soy adicto el día 6 de mayo del 2006, ahí crucé la línea. No es un proceso intelectual, es un proceso emocional, ¿de acuerdo?, que funciona en recaídas normalmente y que además no obedece a la información, sino a la formación, aquello que nos hace daño a nosotros, particularmente a nosotros. Por otro lado, no todo el que consume es adicto, ¿de acuerdo? Pero todo el que consume ha llegado a ser adicto. Si hablamos de drogas, evidentemente no vas a ser adicto a las drogas si no has consumido drogas, pero tendrás una personalidad adictiva a lo mejor y puedes tener problemas con el trabajo, que está muy bien visto, pero a ti te ocasiona y a tu familia una ansiedad tremenda, o a las compras. Así que no todo el que consume es adicto, y esto es muy importante porque los padres se angustian porque sus hijos han bebido o han entrado en contacto con las drogas y de repente, ¡pum!, ay Dios mío, ya es adicto. La persona es consumidora, ocasional, experimental, esporádica, habitual, pero no necesariamente es adicta, ¿de acuerdo? Así que una cosa es consumir y otra cosa es enfermar, ¿de acuerdo? Las estadísticas son alarmantes, ¿no? Sobre todo son alarmantes en situaciones que no esperábamos 20 años atrás, por ejemplo, en las apuestas online. Esto era impensable, porque no existían estos medios tecnológicos, tecnósferos que existen ahora. Pero en general las estadísticas son alarmantes. Mirad, la población de 15 a 18 años, y ha bajado muchísimo, prácticamente el 98% ha consumido alcohol. ¡Alcohol! De 15 a 18 años, ya la edad media es de 12, 13, pero prácticamente el 100%. Disminuye incluso después. O sea, las estadísticas son alarmantes. Incluso se prueban drogas más fuertes con edad muy temprana, con edad muy temprana. Estas estadísticas nos indican sobre todo elementos sociológicos, elementos importantes en cuanto a tener en cuenta, ¿sí?
Las estadísticas internacionales, pues también son tremendas. España, bueno, esto va variando, ¿no? Es el primer país del mundo en el consumo de cocaína, puede que, o ha sido, quizá ahora no lo sea, es decir, son estadísticas pasadas, no son estadísticas, esto es del 2007. Fijaos cómo ha evolucionado, ¿no? Pero en cualquier caso, estamos ahí a la cabeza en muchas situaciones en cuestión de las drogas. Y ahí la edad de inicio, pues ya lo tenéis, ¿no? En el alcohol, en hachís, el éxtasis, los alucinógenos, speed, etc. O sea que las estadísticas, en cierto modo, son bastante alarmantes, ¿no? Pero también en los videojuegos, también en las apuestas, sobre todo online, como digo, se están disparando. Los motivos de ingresos para desintoxicación, que es difícil, ojo, pensamos en estos que han manifestado su interés en el tratamiento y han sido, sobre todo, en las sustancias relacionadas con la cocaína y el alcohol. Pero eso no quiere decir que no haya habido muchísimos problemas, aunque no haya dado ese paso, ni haya de ingresarme. Incluso se vive en silencio verdaderos dramas, ¿de acuerdo? O sea que realmente el incremento espectacular a la orden del día está bien en una droga o en otra. Por ejemplo, en el 2005 han pasado ya más de 15 años, prácticamente. La cocaína iba hacia arriba, el Proyecto Hombre, por ejemplo, entre otras asociaciones, lo destacó, y incluso con noticias un poco escalofriantes. Tardar muchos años en recuperarse o en aceptar más bien la adicción. Incluso aquí no se conocía la patología dual, la comorbilidad mórdica, los trastornos asociados al consumo. Hace más de 10 años, ¿vale? 15 años por lo menos. 15 años. Bien, ¿qué ha podido pasar? ¿O qué vemos ahora? ¿Qué ha pasado? Pues que la cocaína a lo mejor disminuye, aumenta la marihuana o aumenta el tetrahidrocannabinol, pero en definitiva el problema es el mismo. Las situaciones graves que se producen como atenuantes o como bueno, gráficas, ¿no? Un hombre que confesó que descuartizó a una mujer. Esto no es normal que se dé en este tipo de casos, ¿vale? O este tipo de noticias, pero ocurre a veces. La enajenación mental se produce. Sobre todo me interesa mucho, más que los gráficos de cómo se produce una violencia, porque repito, la droga no es que vaya a hacer algo tan terrible si tú no eres terrible, ¿eh? Pero esto ya es una opinión particular. No podemos decir, aunque es un atenuante, ¿no?, que lo utilicemos como agravante para las noticias, como atenuante en un caso. No. Si se produce una enajenación mental, se pudo haber producido también sin sustancias. Pero es verdad que las sustancias pueden producirlo y de hecho lo producen. Pero sobre todo, que cambia el funcionamiento de los genes del cerebro. Cambia el funcionamiento cerebral, ¿sí? Y esto, 2005, repito, 2005, estamos 15 años después. Los padres están muy lejos de comprender a sus hijos, muy lejos de entender realmente cómo comprender lo que están viviendo. ¿Por qué? Porque en su generación era muy diferente, porque yo era más educado que tú, porque, en fin, jamás se me ocurriría una cosa así. Entonces se están viviendo, y más con la tecnología, ha abierto esa brecha y se ha producido claramente una ruptura generacional. Entonces, ¿quién es el responsable cuando hablamos de una adicción? Pues el que ha consumido, si hablamos de drogas. No, cuidado, no corramos tanto. ¿no? A Jesús le preguntaron en cierta ocasión por un ciego de nacimiento en el Evangelio de Juan, capítulo 9, oye, ¿quién tiene la culpa? ¿Sus padres, para que haya nacido así? Jesús dijo, mirad, no es un discurso útil, vamos a ayudar, no vamos a, ni ni sus padres, vamos a ayudarle. Bueno, realmente, ¿quién es culpable o no en un problema adictivo es relativo? ¿Por qué? Porque aquí funciona la vulnerabilidad, la debilidad ante la sustancia, no la debilidad de la persona. Entonces la droga es un alterador del estado de ánimo que funciona en el pensamiento adictivo. Entonces yo me enfrento a ella, o el adolescente se está enfrentando a ella,
y altera su estado de ánimo. Repito, si es una sustancia o si es un juego o si es la masturbación o un comportamiento adictivo. Entonces, somos vulnerables. Entonces, ¿de qué manera uno lo es más que otro? Influye la educación, influye, en fin, la forma de ser de la persona. Hay muchos factores. Con la cocaína, por ejemplo, el riesgo que debemos hacer hincapié, y que ya parece ser que esto está calando un poquito más, pero es igual porque aparece una droga y sube otra, es sobre todo si observamos en las tomografías, vemos cómo la persona no ha sido voluntariamente, no ha aceptado voluntariamente el hecho en sí, de lo que le pasa. En el cerebro, veis ahí en la tomografía, un cerebro normal con las zonas dopaminérgicas, los receptores de A5 en rojo, bastante intenso, mientras que en el cocainómano hay zonas que no están tan ampliadas, digamos, tan intensificadas con positrones. Esto se hace con positrones, no se ve claramente, ¿no? Es decir, no está mal, pero la persona está sufriendo, ¿no? Y también el riesgo que sobre todo hay con la cocaína y el alcohol, que es de la isquemia, ¿no? De ahí tenéis, por ejemplo, también algunos ejemplos de un cerebro y de un corazón. Si os fijáis, el cerebro saludable, las zonas están bastante, en la foto de la izquierda, bastante intensificadas, en la derecha no tanto. Y en el corazón, muy bien esparcido, la recepción del corazón frente al corazón enfermo. Así que estos son, digamos, los elementos que pueden verse afectados, pero no muy pronto en esa edad, porque estamos diseñados para la supervivencia y tenemos en esa edad mucha fuerza y mucha neuroplasticidad. Ahí vemos, por ejemplo, lo que se encontró en el caso de los videojuegos, en un caso de comportamiento obsesivo, para llamarlo así, en vez de adicción. Como la zona afectada era muy parecida a la que queda afectada con el consumo crónico de sustancias, bien sean depresoras, psicoestimulantes o alucinógenos. Así que, ¿cómo funciona el proceso que están viviendo nuestros adolescentes y cualquier persona adicta o cualquier persona con trastornos de ansiedad? Bueno, el estímulo está ahí, directo o indirecto, veo o pienso o imagino, ese es el estímulo, y la decisión de consumirlo o no, la decisión de ejecutarlo o no, eso ocurre a una velocidad de vértigo. Bueno, pues entre ese estímulo y esa decisión, ahí hay un transcurso de tiempo en el que tomo la decisión. En una adicción compleja, en una fase todavía de conciencia de enfermedad, una fase inicial, la velocidad es muy rápido, pero con el tiempo aprendemos a cuidar las avenidas del alma, que es lo que la doctora Nora Volkow resumió aquí, ¿no? La mayor experta considerada así en drogas, aunque tiene sus críticas, y ella utiliza neuroimágenes, las que hemos visto con positrones, para ver que los cambios que se han producido neuroquímicos en las personas adictas no son voluntarios. Y por eso el castigo debe ser reconsiderado, la fuerza de voluntad, pero en cualquier caso las avenidas del alma son sumamente muy importantes, es decir, porque nos van a ayudar entre el estímulo y la decisión. Hay un tiempo, ese tiempo lo estiro, la parada de pensamiento, la muñeca de goma, el stop, lo estiro para conseguir precisamente un éxito terapéutico. Los neurotransmisores afectados, no vamos a quedarnos aquí, pero por ejemplo que sepáis la dopamina encargada del placer, de cantar, reír, con la cocaína se afecta muchísimo esto. La serotonina, estados de ánimo, la confianza, lo usa mucho el alcohol, o la noradrenalina, ¿no? Estado natural de emergencia, de alarma, etc. Esto lo veríamos en otra clase más propia de la neurobiología, ¿no? Pero porque veáis cómo funciona, ahí tenéis la dopamina esas pelotitas naranjas en un
cuadro entre dos neuronas, ¿vale? Neurotransmisores, pero no se tocan en el cuadro sináptico, y ahí ese potente neurotransmisor, que es la dopamina, pues se bloquea con la cocaína y se produce una liberación de dopamina por la cocaína, que hace que el elemento de euforia aumente. Pero con el abuso crónico es terrible, porque esto no se traduce, como muchos creen, en placer, ni en tolerancia. Se desarrolla tolerancia, sin duda, pero no para el placer. Es decir, no necesito más dosis para conseguir placer. No, necesito más dosis, punto. Pero no siempre es placer. Así que, en definitiva, las fases de una adicción se pueden resumir en esto. Al principio es un enamoramiento, es una luna de miel, es todo muy bonito, aunque yo siempre he dicho que desde el principio hay dolor, ¿no? Incluso en los primeros contactos de algunas personas. Pero bueno, sí que es verdad que al principio la droga nos engancha, ¿no? O el juego, o la fase de ganancia de una ludopatía. Pero después aparece la traición, aparece la ruina, no me traiciona, me arruina y me apresa. Es decir, no esperaba esto, ¿no? Y la cocaína se convierte en todo lo contrario de lo que iba a ser a lo que es, ¿no? Entonces, en esos estadios que se llaman así, no lo vamos a leer, pero tenéis un estadio precoz, medio y tardío. Coincide un poco con las fases de la adicción, con las fases en cuanto a qué momento me encuentro, ¿Cómo superar entonces la adicción? Recordemos que estamos hablando de adolescentes, del mundo adolescente. Vamos a parar ahí un momento. Sí, seguimos, estábamos teniendo una llamada. Recordad que estamos hablando del mundo adolescente, pero porque se inician en esto, no saben lo que les va a pasar o lo que les puede pasar, y este es un poco el recorrido hasta llegar a una adicción, ¿no? Al superar una adicción tenemos, como hemos visto, por ejemplo, de un cerebro saludable en la izquierda a un abusador de metanfetamina que va apagándose, pero que al dejarlo en un mes se recupera un poquito, y en 2 años ya lo tenemos casi como al principio, ¿no? Foto de la derecha, ¿vale? O sea que realmente nosotros podemos conseguir superar una adicción. Primero, la abstinencia de ser total, no gradual, total, desde el primer día. Ahí es verdad que hay sustancias donde necesitan nuestra atención médica, incluso puede ser peligroso, ¿no? Como el alcohol, una supresión en este sentido. Pero en general, bueno, pues son estos momentos, ¿no? Estabilizamos, desintoxicamos, deshabituamos, reincorporamos, reinsertamos, ¿no? Prácticamente. Yo no he visto a nadie, ¿eh? No he visto a nadie. Pues como no hayan pasado sin que yo los haya visto, pero no sé. Vale, entonces estabilizamos, abstinencia precoz, prevención de recaídas y recuperación avanzada. Qué pena, es que no estamos haciéndolo en un sitio donde nos pueden interrumpir, pero bueno, tenemos que hacerlo y es muy importante para formarse. Así que tenemos un poco este cuadro general y sobre todo resumiendo los pasos que estamos viendo a seguir, estos 10 pasos a seguir clarísimos en adicciones y en comportamientos adictivos. Querer no es poder, la verdadera fuerza de voluntad. Tratamiento adaptado, no vale todo para todo el mundo, aunque haya patrones comunes. Obsesión por la recuperación, hay que tener calma. Todo el mundo se obsesiona con esta parte, todos lo desean, pero la obsesión no significa que lo vamos a conseguir. Potenciar la fase inicial es muy importante, porque es la inicial la que nos va a dar
sentido a las demás fases, el cerebro está sensibilizado, tenemos que tener comprensión de que ese cerebro está apagado, tenemos que ir recuperándolo poco a poco, creer en el tratamiento si no tenemos esperanza, si esto no va a solucionarse. Es verdad que es muy difícil, pero no imposible. Es un tratamiento estructurado, tiene que tener etapas, y ahí está el entorno y la situación de cada persona y familia. La abstinencia debe ser total, durante mucho tiempo se pensó que podía ser gradual, y debemos dar paso a un nuevo estilo de vida y unas estrategias específicas. Es decir, el nuevo estilo de vida debe existir, porque si no el nivel de estimulación con el que hemos vivido, no va a haber nada. De hecho, no hay nada que lo sustituya. Entonces, si no tenemos claro que hay una nueva vida, y ahí es donde entra, por ejemplo, nuestro Evangelio, una nueva vida con una nueva identidad, de hecho, el nuevo bautismo es una nueva identidad, ahí sí que podemos mejorar mucho. Entonces, en la pornografía o en la hipersexualidad, muchos reconocieron que utilizan la pornografía antes de agredir sexualmente. Pero bueno, estos son datos que son más gráficos, pero que son realmente verdaderos, sobre todo la forma. Es decir, no estamos hablando de una pornografía erótica para aumentar o ayudar a la pareja que no tiene relaciones sexuales satisfactorias. No, estamos hablando de una pornografía violenta, compulsiva, de una educación sexual en adolescentes que acceden directamente a violaciones en grupo como algo además deseado, ¿no? Ahí hemos dado manga ancha y ahí ha entrado pues de todo. Pero en el sexo, por ejemplo, tenéis que hay una dificultad, ¿no? En la pornografía, la leve incluso hace daño, incluso la leve. Toda pornografía está insensibilizando al que la ve, aunque no se dé cuenta. Causa adicción, degrada el matrimonio, aumenta la intención criminal de delincuentes, impulsa a realizar otros crímenes, y estos puntos son desarrollados por el doctor Close. O sea, es cierto, si el adolescente estas cosas no las considera necesarias y en casa no se hablan. Entonces, prácticamente la mayor parte de las personas se masturban. Pero una cosa es masturbarse y otra cosa es la pornografía. ¿De acuerdo? Y finalmente, esa mezcla explosiva va a existir o ha existido siempre entre las drogas y los comportamientos adictivos, cervezas, sexo y rock and roll, drogas, sexo y rock and roll, música. Esto al final va cambiando con el tiempo, pero es el mismo perro con distinto collar, es decir, la misma oferta del placer tentadora, solo que ahora está potenciándose con una lucha generacional. Los adolescentes no entienden a sus padres, los padres no entendemos a los adolescentes. 2, la tecnología los ha apartado definitivamente de nosotros y les está construyendo una identidad equivocada. Finalmente, como formas de vida adictiva o frente a las formas de vida adictiva que tenemos, que son muchas en muchos campos, pues el sistema devocional, cada día un horario, las actividades de calidad que hagamos en nuestras iglesias o en nuestros hogares, ese Jesús adaptado, no cambiado, no es un nuevo Jesús, es el Jesús de siempre, pero adaptado en el sentido de que este Jesús me sigue hablando hoy, no habló ayer, sino me sigue hablando hoy. Y una confianza absoluta en la palabra de Dios nos puede ayudar a salir adelante. Tanto es así que los principios bíblicos que encontramos en este libro tan antiguo que creemos olvidado, pues están ahí, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en Proverbios 22:3 nos serviría: que es inteligente ve el peligro y lo evita, el que es tonto sigue adelante y sufre las consecuencias. Nos sirve en el aspecto de la formación, la percepción del riesgo. Oye, mira, la Biblia me advierte, entonces tú me estás diciendo un mensaje que yo veo que esto puede darme problemas, ¿no? Esto lo hacen algunos adolescentes sin necesidad de acudir a la Biblia, pero es bueno que sepamos que la Biblia lo dice y nos dice muchas perlas que nos van a ayudar. Por ejemplo,
La diversión del baile, como se practica en la actualidad, es una escuela de depravación, terrible maldición para la sociedad. Si se pudiera reunir a todos los de nuestras grandes ciudades que anualmente se arruinan por este medio, ¿cuántas historias de vidas perdidas se revelarían? ¿Cuántos que ahora están listos para disculpar estas prácticas se llenarían de angustia y asombro al saber el resultado? ¿Cómo pueden los padres cristianos profesos consentir poner a sus hijos en el camino de la tentación asistiendo con ellos a tales escenas de fiesta? ¿Cómo pueden los jóvenes vender sus almas por este placer cegador? Bien, más allá de la severidad del texto, del lenguaje propio del siglo XIX, todos los textos eran así, no los religiosos, se hablaba así, pero observemos que más allá de lo que nos parezca, exagerado no, lo que es evidente es que resume lo que decíamos de las avenidas del alma, del impulso, del estímulo, y en una adicción, perdóneme, lo primero que le van a decir a la persona adicta es esto. Obviamente no todos los que sufren las adicciones este texto lo van a entender igual, pero la persona adicta sí que lo va a entender, así que no es tan exagerado, ¿de acuerdo? Y es bueno que atendamos a estos consejos antes de que ocurran. Por ejemplo, algunos más. El Ministerio de Curación, leemos: los hombres buscan la excitación de estimulantes porque por algunos momentos producen sensaciones agradables, ¿no? O sea, ya nos está dando esa parte de esa luna de miel de enamoramiento. En Proverbios 14, en Proverbios 22 y el Salmo 32 nos dice: hay cosas que hacemos que nos parecen correctas, pero que al fin de cuentas nos llevan a la tumba. La mucha risa causa dolor. Hay alegrías que acaban en tristeza, ¿no? Es decir, esa idea de no pasa nada, ¿no? Esto lo hace todo el mundo, pues no pasa nada. Educa a tu hijo desde niño, aun cuando llegue a viejo seguirá tus enseñanzas. Te confesé mi pecado, no oculté mi maldad, me decidí a reconocer que había sido rebelde contigo y tú, oh mi Dios, me perdonaste. Observad en estos principios bíblicos que esconden el concepto de reconocimiento, el concepto de perdón, el concepto de esperanza, el concepto de culpa, el concepto de prevención, están ahí. El concepto de educación. O sea que realmente no es un manual obsoleto, ¿de acuerdo? No es un manual obsoleto. El amor de Jesús se manifiesta por el deseo de trabajar como Él trabajó por la felicidad y elevación de la humanidad. Tenemos como ayudante, como psicólogo, como persona interesada en nosotros, a Cristo mismo. Está interesado en ti, en mí, en nuestra salida, en nuestro bienestar. Puede ayudarnos. Por otro lado, Él no permitirá que sufras daño alguno, dice el salmista, cuida de ti. Es algo muy hermoso, o sea que no estamos solos en esta lucha. Como estrategia hay varias formas de salir adelante, pero como decimos, hay que estructurar, ¿no? El listado de situaciones de recaídas, lo tenéis ahí, las emociones negativas, los pensamientos, sentimientos y actitudes de recaídas, que es diferente. Es decir, no los vamos a leer, los tenéis luego, los podéis pedir, pero todos estos que son fundamentales nos ayudan a diferenciar lo que es una emoción, un deseo, un sentimiento de recaída, que eso no lo vamos a evitar, eso no es culpa nuestra, va a ocurrir, y otra es la actitud de recaída, que esto es un poquito diferente, ¿de acuerdo? Pensamiento adictivo, fidelidad a Dios, fidelidad al tratamiento profesional, pero sobre todo con Dios a nuestro lado, estrategias programadas, reglas específicas, fidelidad y adaptación. Los pequeños detalles de la vida cuentan. El Señor está con nosotros. Tengamos esperanza, ¿vale? Lo podemos conseguir. Mateo 25, 21 dice: si su Señor le respondió: hiciste bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Poco a poco iremos adquiriendo nuevas responsabilidades, porque es una nueva vida en toda su dimensión, pero esta vez con el Señor. Y si hemos caído o estamos cayendo rumbo desde la adolescencia, desde la infancia, viajamos hacia esa caída, no olvidemos, por el amor de Dios, no olvidemos que tenemos una oportunidad. Y además,
junto a nuestro Cristo interesado en nosotros y a nuestro Dios autor de toda esta ayuda en su palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, el poder del Espíritu Santo también está allí. Y esto, aunque suena religioso, pensemos y cosas banalís, es real. El poder del Espíritu Santo es real. Señor, ayúdanos en adicciones. Hay una ley de la naturaleza intelectual y espiritual según la cual modificamos nuestro ser mediante la contemplación. La inteligencia se adapta gradualmente a los asuntos en los que se ocupa. Se asimila lo que se acostumbra a amar y a reverenciar. En el fondo es como hablar un idioma. La adicción es un proceso similar a aprender a hablar un idioma. Cuanto más dejemos de hablarlo, mejor. No hay estigmas, no hay juicios, no hay culpas, no hay vergüenzas, pero necesitamos contemplar la vida desde otra perspectiva, obsesionarse por la recuperación, tener pensamientos ensaimados constantemente relacionados con la adicción, cómo conseguir Esto es agotador y al final un cambio de vida nos va a llevar realmente, nos va a producir realmente una nueva forma de contemplar, de pensar. ¿Qué factores determinan que una persona se vuelva adicta? ¿El abuso continuado de drogas es un comportamiento voluntario? Estas son algunas de las preguntas para el próximo día. ¿Cómo ayudar a un adicto? ¿Por qué es tan difícil dejarlo? Perdonad, esto lo veremos el próximo día en nuestra clase. Hemos concluido lo fundamental, sobre todo es ese viaje, ese recorrido, esas pinceladas, conceptos generales, para abrir el debate. ¿Ha sido voluntaria tu caída o no? ¿Cómo vencer el estrés social? Y finalmente superar tus adicciones, ¿vale? Superar tus adicciones nos va a llevar a una verdadera deseo de lucha, sobre todo llevando nuestras almas cansadas a los pies de Jesús. Nos veremos en la siguiente clase. Muchas gracias por vuestra atención.